El último juez que estudiamos fue Samuel. A mí me impresionó este primer verso. Desde que estudié la historia del primer rey de Israel, me quedé impactado cuando vi esta palabra, habiendo Samuel envejecido. ¿Desde qué momento, hermanos, Samuel comenzó a servir a Dios? Desde niño. Su niñez, su adolescencia, su juventud, su madurez, su vejez, la entregó para Dios. Qué impresionante, qué maravilloso es cuando Dios escoge y elige a sus hijos. Dios no nos ha llamado solamente para servirle un tiempo, para servirle cuando estamos en las buenas o cuando todo está bien. El Señor busca adoradores que le adoren en verdad, en espíritu, pero que entreguemos toda nuestra vida para Él, que le sirvamos con todo nuestro corazón. Qué maravilloso es poder entregar nuestra vida a Cristo. Y yo creo que los que estamos aquí hemos hecho esa promesa de entregarle nuestra vida a Él, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él nos dio la vida, Él nos ha guardado de enfermedad y nos ha guardado aún de la muerte. Todos tenemos una experiencia y un testimonio personal de situaciones que vivimos, que estuvimos al borde de la muerte y el Señor de ahí nos rescató. Todos tenemos una historia de vida. Y no solo una vez. Nos ha guardado de accidentes, nos ha guardado en el desierto. Yo puedo decir como el apóstol Pablo, que caminé por el desierto y ahí el Señor me guardó en peligros, en enfermedades. Dios ha sido nuestro protector. Dios ha sido nuestro guardador. Dijo David que el guardador que cuida a sus hijos no se descuida, no se duerme, no se dormirá el que te guarda. Dios siempre está velando por sus hijos. Dios siempre está cuidando de sus hijos. Cuando tú le entregas tu vida a Él, cuando tú le sirves a Él con todo tu corazón, y desde que el Señor te alcanzó, haz esa promesa: Señor, yo quiero servirte todos los días de vida que tú me des. Porque cuando no dedicamos nuestra vida, hermanos, para servirle al Señor, nuestra vida se va reduciendo, se desgasta, se enferma, porque el enemigo la destruye. Pero cuando servimos al Señor, Dios nos da fuerzas. Él multiplica nuestras fuerzas. Él nos da la salud, Él nos da la sanidad, Él nos da la fortaleza, porque nuestra vida está para el servicio de Dios, no para el servicio del mundo, ni para servirle a Satanás, ni para servirle a los deleites. Porque ahí en los deleites, ahí se desgasta nuestra vida, ahí vamos perdiendo segundos, minutos de vida, cuando estamos en vicios, en adicciones, en inmoralidad. Cuando estamos contaminando nuestro cuerpo con alcohol, con bebida, con nicotina, con drogas, solamente estamos quitándole segundos a nuestra vida. Pero cuando le servimos al Señor, como hizo este hombre Samuel, que desde antes de que naciera Ana ya lo había entregado para el servicio a Dios, y cuando él nació únicamente permitieron que ya no se alimentara de su madre,
y fue llevado al templo, y desde ahí, desde su nacimiento, él entregó su vida a Dios. Y él se hizo anciano sirviendo a Dios. Qué bonito es que el Señor nos dé ese privilegio, tal vez 60, 70, 80 años. A ver, levante la mano, ¿quién tiene aquí más de 60? Gloria a Dios, un aplauso por esta bendición. Más de 70 años, por ahí está el hermano Lalo, más de 70. También nuestra hermana, gloria al Señor. También el hermano Rafael, 80 años. Creo que no vino hoy la hermana Caro. Qué bendiciones terminar nuestros días sirviéndole a Dios. Y sobre todo, que Él nos dé esa bendición de poder compartir a nuestros hijos este gran mensaje de esperanza. Samuel quiso que sus hijos también sirvieran al Señor y los estableció como jueces de Israel. Entre ellos está su hijo Joel, Abías. Ellos fueron jueces en Berseba. Pero estos hijos no imitaron lo mismo que su padre. Y ese es el peor fracaso que podemos tener. Algunos antes, cuando no teníamos esa madurez, esa experiencia, decíamos: no, es que ya mis padres me tienen cansados con su iglesia, con su oración, con sus alabanzas. A veces como que se estresaba el hijo, la hija por esas alabanzas, pero eso no era nada malo. El deseo de los padres es que nuestros hijos también honren a ese Dios, porque ese es el único Dios que puede bendecirlos, que puede darles éxito, que los puede prosperar y librarlos del mal. Los hijos de Samuel fueron avariciosos, se dejaron sobornar, a veces vendieron el ministerio y no caminaron en el derecho, en la justicia, en la obediencia, en la santidad de Dios. Y cuando no se honra a Dios, Dios no honra a aquellos. Dios honra solamente a los que le honran a Él. Y este fue el fracaso de los hijos de Samuel. Se reúnen los ancianos de Israel, las personas mayores, y vieron ese mal testimonio, ese mal ejemplo, y ellos sabían que era importante que Israel tuviera un líder, alguien que los gobernara. Y eso es lo que le piden a Samuel. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Había la oportunidad, hermanos, de que el mismo trabajo, esa función que tenía Samuel, también sus hijos heredaran. La Biblia no está en contra de que los hijos de los pastores también se preparen y sean pastores, que los hijos de los evangelistas también sigan el mismo camino. Dios no está en contra de eso. No, Dios quiere que los hijos de los que servimos también ellos continúen con ese ministerio, con esa línea sacerdotal, sirviendo. Los ancianos no se opusieron, que dijeron: no queremos a tus hijos, aunque lo hagan bien o lo hagan mal, no los queremos. No, ellos se opusieron porque sabían que había alguna necesidad. Y qué bueno es cuando nosotros nos preocupamos, cuando hay algún problema, hay algo que no está caminando correctamente, tenemos que externarlo, levantar nuestra voz. Constituye ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo pedía un rey, y aquí es donde se termina, hermanos, la etapa de los jueces de Israel, y da principio un nuevo periodo que fueron los reyes
de Israel. ¿Cuándo comenzó este periodo? En el año 1050 antes de Cristo. Danos un rey que nos juzgue. Dice que esto no le agradó a Samuel, hermanos, esta palabra. ¿Por qué no le agradó? No es que Samuel tuviera envidia, que no quisiera que alguien más estuviera guiando al pueblo. Pero es que ellos no habían sido enseñados a tener reyes, porque Samuel sabía que el rey de Israel es Jehová de los ejércitos. Y al estar ellos pidiendo otro rey, es estar desechando a Dios, haciendo a un lado a Dios. Pero esto no le agradó a Samuel, que le hayan dicho que les diera un rey. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová y le dice: Dios, oye la voz de tu pueblo, lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Vean cómo Dios le habla a Samuel, y esta fue la respuesta de Jehová. Y le dice: no te han desechado a ti, porque también cuando él envejeció, es como si el pueblo le estuviera ya presentando su renuncia a Samuel, lo estuvieran desechando. Y no, en el ministerio de Dios uno jamás se retira. Uno siempre tiene que terminar hasta el final. Pablo dijo: ya estoy para terminar mi carrera. Pero él aún en ese tiempo, en su vejez, él estaba escribiendo cartas a las primeras iglesias que visitó, a los de Galacia, escribiendo cartas a Corinto, a Tesalónica, a Colosas. Pablo siempre estuvo ejerciendo, porque él dice que hasta el último suspiro él iba a servir al Señor. Y qué maravilloso es tener esa confianza y decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Nuestros días están determinados sobre la tierra. Dios ya sabe, ya hay una lista: el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, el año en que cada uno de nosotros vamos a partir de esta tierra. Pero que ese día lo hagamos con la frente en alto, como se dice secularmente, que fuimos fieles al Señor, que honramos a Dios. Y aquel que es fiel, aquel que honra al Señor, allá en la presencia de Dios, ahí está el Señor Jesucristo, y Él le dará la bienvenida a todos aquellos que fuimos fieles al Señor Jesucristo. Y Él dirá: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo, al reino de tu Señor. Dale la gloria a Cristo Jesús. A Samuel no le agradó esta idea, hermanos. A Dios tampoco. Pero al final Dios consentía a Israel. Y les dicen: no te preocupes, escucha lo que el pueblo dice y dales un rey, pero yo lo voy a elegir. La decisión la tomó el pueblo, que querían un rey, pero el tomar la decisión de que quién iba a reinar no la podían tomar ellos, porque la Biblia dice que es Dios el soberano. Él es el que pone reyes y quita los reyes. Cuando es el pueblo el que elige a los reyes, ese pueblo fracasará. Es seguro el fracaso. Pero cuando es Dios, esa nación caminará. A veces Dios eligió reyes contrarios para enseñar y disciplinar al pueblo de Israel. Levantó a Nabucodonosor, a Ciro, a Darío, a un Alejandro. Los emperadores romanos fueron elegidos por el mismo Dios, pero eso tenía un propósito, para
que el evangelio se extendiera. Aquí es como podemos darnos cuenta, hermanos, cómo fue la transición de los jueces a los reyes. El pueblo ya no quiso, pero Dios le permitió. Pero cuando Dios accede a esta petición, a este capricho del pueblo, Dios les establece y les dice las reglas. Dice, está bien, ustedes quieren un rey, pero ese rey les va a demandar que den impuestos, que den diezmos de sus terrenos, de su agricultura, de todo lo que ustedes están produciendo, le tienen que dar a ese rey. El rey va a usar a sus jóvenes para traerlos en el ejército. El rey va a usar a sus señoritas para que trabajen para él. Él se va a enseñorear. Pero si ustedes están dispuestos a aceptar estas condiciones, Dios no se oponía. Y el pueblo dijo, estamos de acuerdo. Y así fue. Y así es como llega el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Este rey reinó 40 años en Israel. Del año 1050 al año 1010 antes de Cristo, ese fue el periodo registrado en la historia que estuvo. ¿Quién fue el rey Saúl? Vamos al capítulo 9. No vamos a ver toda la historia porque son casi 25 capítulos. No podríamos estudiar en una hora esos capítulos. Primera de Samuel capítulo 9 verso 1. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, de Beracot, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saúl. Vean las características de Saúl. Joven y hermoso. A ver, levanten la mano aquí, ¿cuántos jóvenes y hermosos? A esos son a los que está buscando el Señor. A esos son a los que anda buscando el Señor para que le sirvan. Y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Los padres, que nuestros hijos son los más hermosos, que no hay otros como ellos. Y así es, hermanos, porque Dios nos ha dado virtudes, cualidades. Dice la palabra del Señor que cuando uno está alegre en el corazón, cuando ha sacado uno esa amargura, rencor de nuestro corazón, resentimiento, dice que un corazón alegre hermosea ¿qué? El rostro. Así es que, hermano, hermana, si te quieres ver hermoso, bello, alégrate desde tu corazón. Alguien te hizo enojar esta mañana, ayer, la semana, el lunes, ya perdona, saca ese enojo y alégrate en tu corazón. Y eso te va a dar una hermosura especial. No había otro más hermoso que él. De hombros hacia arriba, él sobrepasaba a cualquiera. Era un hombre alto. Vean cómo Dios no se equivocó en escogerlo. De estatura, fuerte, fornido, de un hermoso parecer. Y este es Samuel. Y ya desde aquí vemos cómo ya Dios estaba escogiendo a este varón para usarlo como rey. ¿Cómo es que Dios lo elige? En cierta ocasión, dice aquí la historia, que se habían perdido las asnas de Cis, que era el padre de Saúl. Se les extravieron las asnas. Y yo creo que pues eran una gran cantidad. Y Cis, el padre de Saúl, envía a su hijo y le dice, ve a buscar las asnas. Llévate a uno de los sirvientes y ve. Toma contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y Saúl obedeció y fue. Caminaron horas, mediodía, llegó la tarde y no aparecieron las dichosas asnas. Entonces ya siendo tarde, dice Saúl,
parafraseando la historia, le dijo al criado, dice, ¿sabes? Vamos a regresar a casa, porque ahora mi papá ya no está preocupado solo por las asnas, sino también por nosotros, porque ya pasó mucho tiempo. Y le dice el criado, está bien, vamos a regresar, pero antes de ir vamos a tal lugar, a tal ciudad, porque ahí está un varón de Dios, hay un hombre que Dios lo usa y él nos puede decir dónde están las asnas. Y dice Saúl, pero es que no podemos ir porque tendremos que dar un obsequio a ese vidente, a ese profeta. Le dice el criado, yo tengo una pieza de plata. Y así fueron y buscaron esa ciudad y llegaron preguntando con unas mujeres. Finalmente llegan casi a la casa donde estaba ese vidente y Saúl llega preguntando, queremos hablar con el profeta. Y él los recibió, dice, yo soy ese profeta. Y antes de que Saúl llegara, Dios ya le había hablado a Samuel y le dice, aquel que va a llegar a preguntar por ti, ese es el que yo he elegido, lo tienes que ungir. Y justo en el capítulo 10, verso 1, dice que Samuel tomó una redoma, una vasija de aceite y la derramó sobre su cabeza. Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esta unción, hermanos, que se practicaba desde la Torá, desde la ley, se hacía en 3 ministerios. Se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los profetas. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, una de las doctrinas bíblicas, la unción o el ungir con aceite, era para los enfermos. Eso demostraba no que el aceite era curativo, porque de ahí comienza todo el fetichismo. De ahí empieza la religiosidad, ya se venden los aceites santos, los aceites consagrados. No, eso no tiene ese significado. ¿Qué representaba el aceite, hermanos? Representaba el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo el que está operando? En otras palabras, Dios ya había elegido a Saúl, le da la orden a Samuel, el profeta, que él fuera y lo ungiera, pero ahora cuando se estaba derramando, significaba que en ese momento estaba recibiendo el Espíritu Santo y la autoridad y el poder para ejercer esa función. Y que era una aprobación del Señor. Y así fue ungido, hermanos, Saúl por el sacerdote Samuel o el juez Samuel como el primer rey. La historia continúa, regresa a casa, no revela la historia a sus familiares, lo guarda en secreto. Posteriormente también Samuel lo lleva a una fiesta, una comida, ya lo reconoce y lo honra como el rey, hasta le apartó lo mejor. Y después de que Saúl es honrado ya en el pueblo y nombrado como el primer rey de Israel, él enfrenta a varios enemigos. Entre ellos eran los filisteos, también los amalecitas, los amonitas, diferentes pueblos que querían nuevamente despojar a Israel de su tierra. Porque sabemos que Dios le dio esas tierras a otros pueblos, pero a Abraham le prometió Jehová que él iba a conquistar Canaán. Y después los descendientes de Israel o de Jacob, las 12 tribus, ellos se iban a instalar ahí en Canaán y que Israel iba a ser para ellos. Pero antes de tomar esa tierra, ellos tenían que pelear.
No crean que el terreno estaba limpio. No, ellos conquistaron, ellos pelearon, guerrearon para poder conquistar. Sabemos que los únicos perezosos que tuvieron miedo y no conquistaron tierra fueron los de la tribu de Dan. Pero todas las demás tribus sí enfrentaron a sus enemigos, los derrotaron y los expulsaron de esa tierra, e Israel conquistó la tierra. Pero aquellos pueblos no se quedaron conformes, por eso venía nuevamente para querer destruir a Israel y retomar esa tierra. Pero esa tierra había sido para el Señor, y cuando Dios te ha dado algo, nadie te lo puede arrebatar. A veces el enemigo usa instrumentos para arrebatar lo que Él te ha dado, pero no, Dios te da la victoria para defender lo que Él te ha dado a ti. Y a veces tenemos que enfrentar la guerra, la batalla espiritual, enfrentarnos a esas entidades de oscuridad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, o que son legiones. Pero Dios nos ha dado una armadura, Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para ser vencedores en ese nombre que es Cristo Jesús. Amén. El Señor nos ha llamado a esa batalla, a esa guerra, pero también Él nos da las armas y nos da la victoria en Cristo Jesús, porque su sangre preciosa es la que nos hace vencedores. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 11 al 15, encontramos cómo Saúl, hermanos, que había sido ungido por Dios, que tenía el respaldo de Dios, era Dios el que le daba la victoria, porque aún Saúl dependía de Dios. Él no se sentía autosuficiente, no se sentía que él podía hacerlo, no confiaba todavía en su capacidad. Dice: aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Darnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová, y en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Vean qué bonito es caminar en el propósito, en el plan de Dios. Ofrenda significa que el pueblo se humilló, reconoció a Dios. La ofrenda de paz, esta ofrenda era para confesar pecados delante de Dios, ponerse en paz con Dios. Antes era a través de estos sacrificios, ahora es a través de un sacrificio perfecto, de una ofrenda perfecta. Pablo nos dijo cuál es esa ofrenda perfecta, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz. Él es la ofrenda de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria, la honra por esa ofrenda perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. No había ningún problema, hermanos, para Saúl, para su ejército, para su compañía. No, ningún enemigo era peligroso. Dios estaba con su pueblo. Cuando buscamos al Señor, Él está contigo. Vas a enfrentar a enemigos fuertes, pero más fuerte es nuestro Dios. Hay una alabanza que cantan los niños, dice: grande y fuerte es nuestro Dios. Y les dio la victoria. Pero había un compromiso. Samuel, aunque no le gustó, no le agradó la idea, pero él no quería rey, pero Dios le dice: acéptalo. Entonces Samuel tuvo que aceptar, no se podía oponer al plan de Dios. Y en el capítulo número 12, verso 18, vemos cómo Samuel, ya cada día presintiendo su partida de esta tierra, él quería dejar
esta instrucción tanto al rey como al pueblo, que no se olvidaran de Dios, que no se apartaran de Dios. Porque si ellos buscaban al Señor, Dios estaría ahí con ellos siempre. Pero en el momento que ellos abandonaran y se apartaran de Dios, Dios les daría la espalda. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 18. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Él es digno, Él es santo, Él es poderoso, Él es bueno, Él es misericordioso. Adoramos a nuestro Dios, adoramos a Cristo Jesús. Bendecimos al Espíritu Santo de Dios. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Vean cuál era la clave del éxito del último juez de Israel: la comunión con Dios, la búsqueda del Señor. Cuando Samuel le hablaba al Señor, el Señor le respondía con truenos. Ahí estaba la presencia de Dios. Un pueblo 100% teocrático, que el rey era Jehová. Y entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová. Pídele a Jehová que tenga compasión y misericordia de nosotros, porque hemos sido malos. Lo desechamos a Él, y en contra de su voluntad pedimos un rey. Pídele para que no muramos, porque por todos nuestros pecados que hemos cometido, hemos añadido mal de pedir rey para nosotros. Aunque Dios ya tenía en sus planes darle un rey, porque en la Torá de Moisés, ahí estaban los requisitos para el rey. Pero era en el momento que Dios dijera. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo esto mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Vean lo que es la misericordia de Dios. Samuel les dice: ustedes han cometido pecado, han ofendido al Señor, pero que ese pecado, tal vez tú has caído, has tropezado, pero que ese pecado no te aleje de Dios. Porque imagínense, cometer pecado y aún estar alejado de Dios es doble problema. Muchos a veces el enemigo los ha seducido, los ha tentado y han tropezado, ofendido al Señor, y dicen: ya no quiero buscar de Dios. No es doble problema, es doble problema. Uno, porque cometió pecado, y dice que la paga del pecado es muerte física, espiritual y eterna. Pero Dios tiene un regalo, la dádiva, el regalo de Dios. Cuando tú confiesas tus pecados, ya reconociste que te equivocaste, pero no te apartas de Él. No, al contrario, le dice: Señor, ten misericordia de mí. El que confiesa sus pecados alcanza la misericordia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, vida física, vida espiritual y vida eterna. Por eso les dice Samuel: no tengan temor. Ustedes hicieron lo malo, pero no se aparten de Jehová. Mejor pídanle perdón a Él, y Él nos concederá el perdón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta del pecado y se acerca a Dios, alcanza ¿qué? Misericordia. ¿Cuántos le dan la gloria a ese Dios misericordioso? Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia, por tu perdón, Señor, por la vida que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Dice: no se aparten en pos de Jehová, sino sírvanle con todo vuestro corazón. Y no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Yo me aferro a esta promesa, hermanos, que Dios jamás desampara a su pueblo, a sus hijos. En el Antiguo Testamento había un pueblo, el pueblo consentido de Jehová,
que era Israel. Pero saben que desde la ley ya decía Jehová que Dios tenía otro pueblo, y ese pueblo somos tú y yo, la iglesia de Jesucristo. Y Dios jamás desamparará a su pueblo, ese pueblo pequeño. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Grande es tu nombre. Por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Dice Samuel, antes yo los voy a instruir. Les voy a enseñar cuál es el camino bueno y correcto. Y aquí les dice cuál es la clave, tanto a Saúl como al pueblo. Es casi la despedida de Samuel. Dice, teman a Jehová. Número 1, temed a Jehová. Te tienes que grabar estos secretos, amada iglesia. Temed a Jehová. Número 2, servirle de verdad con todo tu corazón. A veces servirle, hermanos, es fácil para todos, pero servirle con todo el corazón, ahí está lo complicado. Servir es fácil, pero servimos cuando todo está bien, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes o desilusionados de la vida, algún problema o hay enfermedad, ahí ya no podemos servir con todo nuestro corazón. Dios quiere que sirvamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué motivo? Dice Samuel, porque considera todo lo que Dios nos ha dado o ha hecho con vosotros. Tercer secreto. Primero, temed a Jehová. Número 2, servir con todo su corazón. Y número 3, apártense del mal. Porque si perseveran en hacer el mal, vosotros y vuestro rey, ¿qué pasa? Pereceréis, morirás. Bien sencillo, hermanos. Samuel no hizo un discurso grande. No, ese fue su discurso. Temer a Dios, servirle con todo nuestro corazón y no perseverar en el mal, sino agradar a Dios. Esa era la clave para que Dios los bendijera. Muchos años Saúl, hermanos, conquistó victorias, derrotó a sus enemigos, fue prosperado, fue bendecido, tuvo una esposa, tuvo hijos, hijas. El Señor lo bendijo, hermanos, prosperó a Saúl. Tuvo 6 hijos, entre ellos Jonatán, Isaú, Malquisúa, Isboset, Amoni y Mefiboset. Esos eran los hijos de Saúl. Y las 2 hijas eran Merab y Mical, la esposa del rey Saúl. Muchas batallas, hermanos, él conquistó y Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él, hermanos? Con el rey Saúl. Ya vimos los 3 secretos. Porque tenía temor de Jehová, porque le servía con todo su corazón. Quiere decir que Saúl no hacía lo que él se le antojaba. Él servía a Dios, que Dios era su amo, él era el patrón, él era el jefe. Saúl solamente era un trabajador de Jehová. Eso es servir. Y Dios lo bendijo y no vivió en pecado, se apartó del mal. Pero después viene ahí el problema. Saúl iba muy bien, pero ¿qué sucedió? El orgullo, la soberbia, la vanidad. Se sintió grande, se sintió prosperado y dijo, no hay ningún otro rey como yo, mi ejército, mi compañía, mis soldados. Vino el orgullo, la soberbia.
Y no quisiéramos estudiar esto, pero vamos a estudiar cuáles fueron los 4 pecados principales del rey Saúl. Número 1, el primer pecado fue que él, ya sintiéndose el rey, el monarca de Israel, quiso usurpar la función de el profeta y sacerdote Samuel. Dios lo nombró como rey, él no lo nombró como sacerdote, pero quiso hacer la función de sacerdote. En el capítulo 13, versículo número 5, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 5, estaba ya el ejército de Saúl, el ejército de Israel, el rey ahí estaba, y entonces vienen los filisteos para pelear contra Israel. Y ahora ya venían por la venganza. Y ya no venían descuidados, ya no traían a su ejército de 5,000, 10,000, 15,000 hombres. No, ahora ya traían 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo. Dijeron, no, esta es la venganza. Una vez nos ganó Saúl, esta vez ya no. Y vienen y comienzan a rodear al pueblo. Y subieron y acamparon en Micmas, en oriente de Betabén. Y se dieron cuenta los de Israel y también el rey Saúl. Vieron muy cerca ya los ejércitos. Y como Saúl sabía que antes de iniciar una batalla, una guerra, él tenía que consultar a Jehová, pero él no lo podía hacer, lo tenía que hacer a través de Samuel. Y vieron que ya estaba muy estrecho. El pueblo empezó a sentir temor, miedo. Algunos se escondieron en las cuevas, en los fosos, en peñascos, en rocas. Y Saúl quería que Samuel estuviera ahí. Versículo 8. Y pasaron 7 días conforme al plazo, porque le dijo, sí, voy a ir, dice Samuel, pero en 7 días estoy ahí. Y resulta que se cumplieron los 7 días y Samuel no llegó. Yo creo que Dios lo hizo intencionalmente. A veces Dios no te escucha porque lo hace intencionalmente. Lo hace porque quiere ver por qué le estás pidiendo, cuál es el propósito, cuáles son las intenciones, si tenemos fe, si hemos aprendido a esperar, a confiar en Él. A veces la respuesta no llega en el día 7, porque Dios está probando nuestro corazón, pero también está aumentando nuestra fe. Y no llegó Samuel. Y no veía por nada. Y el pueblo ya se le desertaba. Decía, ¿qué vamos a hacer? Saúl, toma una decisión. Pues yo no puedo moverme porque no ha venido el sacerdote. Y entonces se desesperó. No confió en Dios. Saúl, el rey Saúl. Y le dijo, instálenme todos los utensilios del holocausto. Traigan las piedras, la leña, el fuego y las ofrendas, y yo ahora la voy a hacer de Samuel. Dejó de ser Saúl y se convirtió en Samuel. Y él ofreció ahí su ofrenda. Y cuando él acababa de ofrecer ese holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y dice el rey, respondió, porque vi que el pueblo se me iba y vi que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos nos estaban rodeando. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre ti para siempre. Y ese fue el primer error. Y después viene el segundo error. Dios le ordenó, solamente voy a parafrasear por el tiempo, Dios le ordena a través de Samuel al rey Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 28, que tenía que destruir al ejército de Amalek.
pero tenía que destruir a ese ejército y no dejar nada. Pero aquí viene la segunda desobediencia de Saúl. Sí acabó, derrotó al ejército, pero le perdonó la vida al rey. Y lo mejor que había de la tierra de Amalek, Saúl dice, eso tráiganmelo a mis caballerizas. Se escogió lo mejor, pero dejó vivo al enemigo. Y un enemigo que después lo mató a él por no haber obedecido la palabra del Señor. Por eso Dios nos llama a nosotros a vencer a nuestros enemigos. ¿Quiénes son enemigos? ¿Nuestros parientes, familiares? No, hay enemigos del cristiano. Tenemos que vencer la tentación, los principados, el desaliento, el desánimo. Tenemos que destruirlos totalmente, porque si no, después esos enemigos te van a destruir a ti. Y no cumplió la palabra de Dios, le perdonó la vida al rey Amalek, y Dios se enojó terriblemente. Y viene el tercer pecado. ¿Cuál era el tercer pecado? Cuando ya vieron que la carrera del rey Saúl iba en caída, porque ya estaba perdiendo, ya Dios no estaba con él, lo desamparó, y ya los filisteos estaban tomando ventaja. Y en cierta ocasión, cuando estaban ya en un enfrentamiento, apareció un gigante, un hombre fuerte, y viene y desafía a Saúl y a todo su ejército, el gigante Goliat. Y ahí estaba el ejército, ahí arrinconado, porque tenían miedo, porque sabían que era imposible derrotarlo. Pero ahí es donde surge el segundo rey de Israel, el joven David, y él viene y derrota al gigante. Y esa victoria, hermanos, del rey David, cuando vieron que ya Saúl no ganaba las victorias y vieron que Saúl sí, entonces empezaron a honrar y a exaltar el nombre de David. Y esto le causó celos, envidia, enojo, y un espíritu de asesinato, de homicidio, se poseyó del mismo rey Saúl. Y ese es el tercer pecado, que intentó asesinar al rey David. Y el último pecado que cometió Samuel, cuando ya se vio de plano devastado, ya Dios no le escuchaba, le clamaba, le suplicaba y Dios no respondía a sus oraciones. Y después muere el profeta Samuel, ya no había quien. Él se dio cuenta que ofrecer sacrificios, si lo hacía, Dios no lo iba a escuchar. Entonces estaba imposibilitado el rey Saúl. Y ahí viene un espíritu, vienen las consecuencias de su pecado. Primero viene locura, esquizofrenia al rey Saúl. Pero ¿cuál era la intención? Dios todavía tenía misericordia. Quería que él se arrepintiera, que se apartara de su mal camino, que no perseverara en el mal, que confiara en el Señor. Dios todavía podía ayudarlo, pero él no quiso, él se apartó. Amigo, hermano, si tú has pensado que lo que has hecho, tal vez ya Dios nunca jamás te va a escuchar. Tal vez lo que has hecho hay consecuencias, pero Dios todavía te está extendiendo su mano de misericordia. Dios también hoy te quiere bendecir. No importa el pecado que cometiste, su misericordia es grande, su amor es grande. Él tiene compasión de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Y aquí encontramos cómo ya en ese desespero, en la angustia, venía un espíritu de parte de Dios y lo oprimía. ¿Y saben quién es el único que podía traer reposo y descanso al rey Saúl en ese momento de paranoia, de psicosis, de neurosis? Únicamente cuando David exaltaba a Dios, porque Dios quería llamarlo al arrepentimiento. Pero aún él intentó matar al rey David. Y cuando Dios ya no lo escuchó, en lugar de clamarle a Dios, ¿saben qué hizo? Fue a buscar a la hechicera de Endor. Ya Saúl había mandado a matar a todos los brujos, hechiceros, porque él no creía en eso.
pero al final él cayó en eso. El hombre en el desespero, en la angustia, tratar de curar enfermedades del alma, espirituales, a veces buscan esos lugares de ocultismo donde lo único que hacen es afectarte más. No es que es magia blanca, no, es que igual los brujos, hechiceros, chamanes de magia blanca igual invocan espíritus demoníacos. Es lo mismo, magia negra, blanca, umbanda, quimbanda, cualquier tipo de actividades de ocultismo, todo es igual. Y él fue y consultó a la bruja de Endor, a la hechicera de Endor, y ahí viene, esa fue la, no la gota, ese fue el litro de agua que derramó el cántaro, y Dios lo desechó. Y vienen consecuencias. La primera consecuencia es ese espíritu que vino, que lo atormentaba. Otra consecuencia es que empezó a afectar en sus hijos. En cierta ocasión, cuando entraban los filisteos, una de las sirvientas de la casa real, llevándose al niño, tratando de correr, tiró al hijo del rey Saúl y el niño quedó lisiado de por vida. Ya empezaba a cosechar la consecuencia de su desobediencia. Y después de que él le viene espíritu de locura, de tormento, al final, ya muy al final, en el primer libro de Samuel, capítulo 31, ya cuando estaban en una batalla, en una guerra, fue Saúl, llevó al ejército, pero ya el ejército filisteo estaba ya en ventaja sobre ellos, porque Dios ya no estaba a su lado. Y dice que los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 31, verso 1. Y huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, su primer hijo, a Abinadab, su segundo hijo, y a Malquisúa, su tercer hijo. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Fue herido por los flecheros. Y Saúl tuvo gran temor de ellos. Y entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se arrojó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Vean la consecuencia del pecado. Por eso el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es: vengan a Jehová. Venid luego a Jehová y estemos a cuentas con Dios. Solamente Dios es el que puede perdonar ese saldo, puede perdonar esa deuda. Solo Él puede perdonar nuestros pecados, esos pecados que nos traen destrucción, que nos traen muerte, que nos traen miseria, que traen enfermedad, esos pecados que únicamente nos hunden más. Solo Dios puede perdonar esos pecados si nosotros confesamos delante de Él. Aquí está ese Dios perdonador. Aquí está ese Dios que está con los brazos extendidos, diciendo: ven a mí. Él espera que tú le confieses sus pecados, que le pidas perdón y te apartes de esos pecados, que tengas temor de Dios, que le sirvas con todo tu corazón y que te apartes del mal y vivas una vida para honrar a Dios, y Dios te va a bendecir. Ponte de pie, vamos a pedir que el Señor derrame su gracia, que el Señor derrame de su Espíritu Santo. Y en esta tarde, si tal vez tú ya confesaste tus pecados, no pasa nada si tú nuevamente le dices: Señor, aquí estoy, te pido perdón por aquello que ya no recuerdo, Señor. Me humillo delante de ti y me aparto de toda iniquidad, y hoy hago un compromiso de no perseverar en el mal, sino vivir en santidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te amo, Dios.
nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Es el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuántos en esta tarde reconocen que han ofendido al Señor, pero que están dispuestos a confesar delante de Dios todo pecado? Si tú quieres pasar al frente, si quieres venir aquí, aquí está la presencia de Dios, aquí está el Espíritu de Dios. El corazón de Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se humilla delante de su presencia. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido ven a los pies de Jesucristo. Aquí está el Señor dispuesto a perdonar. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te damos gracias, Señor amado. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos vivir. Sin ti no podemos avanzar. Sin ti no podemos caminar, Señor. Pero contigo somos vencedores. Contigo, Señor, somos más que vencedores. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos humillados delante de ti, oh Dios. Hoy a través de esta historia bíblica, Señor, podemos conocer que tu amor es grande, tu misericordia es grande. A veces el hombre, Señor, se aparta del mal, se va por el mal camino, Señor, y hay consecuencias. Pero si permanecemos en ti, tú nunca te apartas de nosotros. Aquel que se aparta de tu camino, Señor, tú te apartas de él. Pero el que persevera contigo, Señor, que no persevera en el mal, sino te agrada a ti, Señor, tú jamás desamparas a tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por esta iglesia. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que cada uno de los que estamos aquí han confesado sus pecados, han pedido perdón, Señor, se han arrepentido, y creemos que tú has otorgado, Señor, ese perdón, que tú has, Señor, perdonado sus pecados, Dios amado. Y tu palabra dice que no te acordarás de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a caminar en temor tuyo. Ayúdanos a depender siempre de ti, a buscarte, Señor, en oración, en ayuno, en tu palabra, en comunión, Señor. Siempre estar cerca de ti, nunca separarnos y apartarnos de tu camino, Señor. Muchas gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por este pueblo.
Sigue derramando, Señor, de tu gracia. Sigue contestando la oración. Sigue, Señor, escuchando la súplica, la petición de tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Yo te pido que tú derrames, Señor, tu gracia infinita sobre tu iglesia. Esta iglesia, Señor, que estuvo aquí presente. Te pedimos por aquellos que están, Señor, desde su casa, Padre, o en el trabajo, que también tú, Señor, derrames gracia ahí con ellos. Muchas gracias, poderoso Rey. Vamos a salir, llévanos con bien. Que la gracia de Cristo, que el amor de Dios el Padre, la unción y el poder del Espíritu Santo se derrame sobre su pueblo, sobre su iglesia, hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Les esperamos a nuestra segunda actividad hoy a las 6 de la tarde. Estamos en nuestra serie Los 23 eventos del Día del Señor. Y el miércoles a las 7 a nuestra reunión, el estudio de Oseas. Viernes 7 de la noche, estudio de mujeres, de hombres y de los jóvenes. Dios les bendiga. Excelente tarde, buen provecho. Bendiciones.